Televidente, un feliz anoche e benvenuti al nostro programma Buonanotte Corsao. Un placer grande para nosotros ya trove junto con vosotros y compartir un programa más y de cosas interesantes, manera siempre, manera de nos costumbre. Hoy nos toca un tema que siempre nos ha considerado aquí como vital para una sociedad, vital para una comunidad. Y lamentablemente en Corsao nós tem costumbre de não dar importância que tem. Dispensamos se mita generalizar, ora como mita visa nós na Corsao. Não está tu caminha, não está tu rende, pero se nós está contabilizar a quantidade de gente que realmente está dando interesse na palavra e na contenido de planificação de palavra arte, está mais chatique. Arte está algo que nós realmente a descuidar foi mais chatinho. E tanto assim que nós temos um centro pro arte que nunca mais nos atende DJ, nos atende um teatro Luna Blow que nos alague vai de tempo, nos acera a tentação e agora como te avisa nós a trope me está papeando como país, como Estado, como sociedade, como governo, como cidadano, pues nós tour tem tique responsabilidade para o funcionamento de nosso país. Então, com uma surpresa grande e grato, nos atende de Ministro de Enseñanza, Ciência, Cultura e Deporte, de uma ocasião que nós todos conhecemos, anunciar não somente o nome, mas se ela anunciar o nome, a proposição, então que ela lança para nosso próximo centro de arte, seja um teatro ou menos que sorte de infraestrutura, ele vai ter, pero que ela vai carregar o nome de nosso set right. Nós está espera que esse lo vira uma realidade. Casualmente, nós temos pronto uma conversação com o senhor ministro, quizás nos por aí um mais detalhe, pero nós não por negligenciar intento não chiquito ou grande, que sempre está quedando assim e nós está apoiar cada coisa que nos por, cada coisa que está sucedendo em nossa comunidade. Tanto nós temos espaço e oportunidade para apoiar o projeto e gente que está atrás do projeto que tem a ver com arte. Um exemplo, Landhuis Bloemhof está constantemente com coisas sumamente interessantes. E não tem caso caminha semillero de eventos sumamente great, de todo tipo. E pensei, a nós que duna também atenção na projeto que nasce no centro de nós, Willemstad, e que outra banda está gozando de benefício de porting e não centro que está jala a atenção de jovem e quizás não tudo jovem para assim dar atenção na arte. Nosso invitado van a ver Franklin Salgado, está presidente da Fundação Arawak Teatro e é lutador incansável. Mas já houve tempo, foi o tempo que me conheci Franklin, sempre lutando com projeto, sempre com uma ideia nova, sempre com projeto novo, e não está cansa, e não está entregar, mas não está give up. E pensei, me tem respeito mais grande para seu trabalho e para sua perseverança arriba ao terreno de arte. Don Franklin, bem-vindo, danke por estar junto conosco hoje noite, um prazer. Danke pela invitação aqui. Franklin, quizás hope gente conocer Fundación Arawak, tiende que no, para nós não invertir muito tempo em parte da que nos visa de formalidade, pero tá bom para nós entender aqui com a Fundação Arawak. Arawak Teatro, Fundação Arawak Teatro, nós temos uma fundação dedicada para arte escênico. Ok. Sí, nos tienen 2 años cada. 2 años Ya trabajando hopi duro aquí en Corsao. Nos ha comenzado, por lo menos ha comenzado con un deal con Biblioteca Pública de Corsao, Biblioteca Nacional de Corsao. Y después nos estaba en La Tentación, después nos estaba en Luna Blow. Siempre, y por último no estaba en la calle, en Ribacaya, en Punda, en Gómez Plain. Okay.
no estaba de train Riva Gómez Plains mes. Un año. Pero di con Ribacaya, Franklin, passò nota in un lugar o passò il progetto stava justamente per 13 teatri Ribacaya? Sí, bueno, un tique de español aquí. No, primero necesitábamos un espacio cerrado para entrenar. Y sí, dentro de los proyectos tenemos muchos proyectos de teatro de calle, pero en ese momento fue que nos quedamos sin sede. ¿Sí? No teníamos dónde entrenar y la gente que tiene la terraza que está ahí en Gómez Plain nos ofreció, bueno, nosotros podemos apoyarlo, nos vamos donar cos de come, un cos de bebe, para Mushanan durante el training de Bosnan y nos ha comenzado a trabajar, a hacer las obras de teatro, de training, Riva Calla, Riva Gómez Plain. Y después hemos conseguido 2, 3 ángeles que querían apoyar la cultura local y de allí se da el proyecto en otra banda, que es donde estamos en la sede, con el apoyo de los dueños de esta sede que se dieron el edificio para que tuviera un impacto cultural, social, para otra banda, Williamstown y todo Curazao. Ya allí tenemos 2 años. 2 años. Vamos para 2 años, ahora en septiembre. Sí. Cuéntame una cosa, cuando ustedes están en la calle, cuando ustedes están haciendo ya sea un training, un ensayo o simplemente presentando una obra teatral de calle, que también es una manera de hacer teatro, ¿cómo es la reacción de la gente? ¿Realmente la gente se interesa, la gente le gusta, la gente participa? Mira, es una excelente pregunta porque, por ejemplo, el turista normal, cuando estábamos solo entrenando con ropa normal, los sábados allí, por lo menos los turistas se paraban, tomaban fotos, preguntaban qué es eso, que no sé qué, y igual la gente local. Después, cuando ya tienes unos personajes en la calle, con vestuario, con maquillaje, con todo, haciendo alguna acción teatral, la gente reacciona muy bien porque está pasando algo. Los niños reaccionan muy bien, interactúan. Hemos hecho ya muchos trabajos interactivos en la calle y entonces ahorita también Dordi COVID, todo lo que está pasando con la pandemia, estamos enfatizando más los trabajos al aire libre, en la calle y tenemos algo sí de teatro de sala cerrado, pero vamos a estar más en la calle. ¿El trabajo de usted está enfocado básicamente hacia los niños o también para adultos? Sí, hemos hecho trabajo para adultos y creo que siempre decimos que nuestras obras son para toda la familia, haciendo énfasis los mensajes en niños y jóvenes, ¿sí? Es un teatro hecho por jóvenes de Curazao, todos son jóvenes de Curazao, súper talentosos, dirigido a niños y jóvenes de Curazao, pero que los padres, las abuelas, los abuelos, todo el mundo disfruta mucho por el mensaje que tienen las obras de teatro que estamos haciendo. Y el teatro de calle que estamos implementando, sé que siempre el teatro de calle son acciones mucho más rápidas y fácil de leer porque debe pasar en muy poco tiempo. La gente se engancha, inclusive pasa que a veces la gente va detrás de los actores siguiéndolos para ver qué más pasa en la vía. Hasta ahora hemos tenido ya varias experiencias de teatro de calle, porque desde el 2010 que comenzamos, hasta ahora habíamos tenido siempre teatro en sala. Y desde hace 2 años tenemos este teatro de calle, 3 años, y la gente reacciona muy bien. Ya. Yo hago esta pregunta porque es justamente el llenar un vacío de información que existe. Porque yo digo, bueno, ¿será que la gente piensa, nuestros ex mandatarios, y no puedo juzgar, aunque no soy quien para hacerlo tampoco, pero como miembro de una sociedad, quizá uno puede comentar una gestión de gobierno, y en este caso es muy poco tiempo, y sin embargo a lo menos han mostrado la intención los nuevos mandatarios con las declaraciones a las cuales yo me acabo de referir del ciudadano ministro. Ora con ministra Bisacu nos próximo teatro te va a cargar nombre de Sedrait. Es un honor
a mí también un buen escojo, ya salí en arriba media social, criticar, cuál te criteria, cuál usa, en verdad, tiene 100 gente por carga, no, porque teatro por carga es su nombre, pero ¿cuál es el problema? Que no tiene lugar para un nombre me se escoge, entonces a mí no te duda de escojo, pero en todo caso, el problema está que no tiene un lugar y a lo menos muestra una intención que lo va a tener dedicación para abrir el lugar que Corsao tanto tiene que ser. Pero mi pregunta, como así, Franklin está con gente que está reaccionar. Esa es una indicación que nos tiene que vestir de che. Si no está bien, si mucha gente reacciona positivo, si pasó obra, nos no podemos inventar el Wilco o nos a descubrir que sociológicamente Corsao no tiene que ser un teatro para Kiko, pues no sin experto riba turcos, riba red social, sí, como ese tiene prioridad para Kiko, como ese turco está prioritario de una sociedad dependiendo el ángulo por el cual vos mirele, pero es formación cultural de un individuo, esta forma parte de su formación integral. Ciudadana. De su formación ciudadana, de su formación moral. Entonces pensé, me queda una aclaratoria aquí, y me espera que no ende tomarme na malo, para sobra, tiene espacio para turcos. Entonces nos tiene costumbre que para nos llama teatro, no está solamente limitada atención al teatro humorístico, que de una forma maravillosa nos artistas en el local está realizando. Me no tengo nada contra. Mi amigo Pachi Damón, mi amigo Dibo, mi amigo Givi, mi amigo Tures Nanco, a ponernos a Barica Yempa tanto años, me está más contento y me está disfrutar inmensamente. Es más, me está sintiendo falta también de más de nantrabou. Pasó ta hopi, carcajada en el alimento con anta brinda na pueblo de Corsao, que tiene así tanto tique motivo para Hari a buen día, y cada obra con anta presentada da un motivo para Hari. Pero, paralelamente que se nos también mester de otro género teatral, otro tipo de obra que también de formación intelectual para nos muchos, que de formación intelectual para los adultos, y de hasta transmisión de mensaje. Por eso, Franklin Salgado no está un gente que llega con un parachute arriba al mundo de teatro. Es una persona formada, estudiada, director teatral, y que ahora cuesta diseñar una obra. Esa onda es que llega. Y tur su mensaje, que quizá de nuestra comunidad hoy en día nos tiene falta de nos mucho comprender ciertas cosas que vos expliqué a través de una obra de teatro. Franklin, cuéntanos un poquito, yo lo dije, me adelanté un poco a explicarlo en papiamento para que tú lo hagas en español. Sí. Franklin está papiamento, pero me está comprender que es más fácil para expresar en español, y me saco gran mayoría de los televidentes no está comprender español también. Tal vez hay más explicación un tiki promena en papiamento, pero explícanos un poquito ese mundo del teatro, porque igual que la música tiene mensajes, el teatro tiene mensajes. Hoy día pudiésemos incluir mensajes que tienen que ver con la importancia de la vida, con la importancia de la salud, con la importancia de la mil y un tema que se puede. ¿Cómo funciona el teatro en eso de como vehículo de un mensaje? Bueno, funciona de manera revoluciona al ser humano por dentro, lo lleva a un nuevo estado. Tú entras a ver una obra de teatro y cuando sales, evidentemente no eres el mismo, y no es una cosa mágica, esotérica, es que el teatro está hecho en un principio, cuando empezaron con los griegos, estaba hecho para hacer catarsis. ¿Qué es hacer catarsis? Cuando tú vas y te confrontas en una historia, cuando lloras, cuando te ríes, cuando sufres, cuando te da rabia, algo, esa historia, esa ficción te está moviendo todo tu esquema y tú estás desarrollando tu pensamiento crítico, de análisis y todo. Y luego que termina la obra, viene otro proceso importantísimo, que es
los padres con los niños o los adultos entre ellos es, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Es que debió hacer tal cosa. No, tú justificas, no justificas, condenas, salvas un personaje. Todo eso es desarrollo del pensamiento crítico, desarrollo de herramientas comunicacionales y te hace un mejor ser humano. Por ahí había un investigador, Bloom, que es un gran investigador de Shakespeare, que decía que Shakespeare es el creador de lo humano, porque él decía, la ficción te hace mejor ser humano. Entonces, en su época, cuando alguien iba a ver Shakespeare, si tú ves, hoy en día decimos Shakespeare y suena como algo lejano, que Shakespeare es este gran escritor inglés del teatro de hace 400 años. Pero cuando tú lees las obras de Shakespeare, son sencillas. Romeo y Julieta es el amor, unos jóvenes adolescentes, dos familias que se odian. Cada obra trata de una pasión humana. Otelo son los celos, el otro es la ansia de poder, la avaricia. Y todas esas esencias del ser humano, esas condiciones humanas son los celos, la avaricia, la ansia de poder. Es lo mismo aquí en la China, en Estados Unidos, donde sea. Entonces, cuando tú te confrontas como sociedad normal, sacas un aprendizaje tremendo. De allí la importancia que desde niño te vas confrontando con buena ficción y con una ficción pensada para que el público, la audiencia, desarrolle su sistema de comunicación. Por ejemplo, nosotros aquí hicimos una obra que tú nos hiciste la producción audiovisual, por cierto, ¿te acuerdas? Riva Mesuntera, que había una cantante de ópera. Hasta el día de hoy, ya eso fue 2013, hace 8 años, una niña que quedó impactada con la obra le dice a la mamá que ella quiere cantar así y se acuerda, tenía 6 años la niña cuando vio la obra y cuando me ve me dice, empezó como a cantar porque ella le pasó algo viendo la obra y lloraba. Correcto. Entonces la ficción nos hace mejores seres humanos. Ya. Y lamentablemente no tenemos la oportunidad de confrontar ese tipo de escenas, de escenarios. No tenemos teatro, no tenemos una buena... Y el cine que ahora está comenzando a moverse un poco más, la producción audiovisual, lamentablemente por falta de quizás, aunque los artistas muchas veces son abstractos, autodidactas, pero nos tinmester un tiki tambe di poco contenido que no necesariamente necesita violencia, matamento, sexo. Ese es lo que Nanta dice, sí, ese está vende, pero esta vende pasó, si otro cosa que no te trae el bon, en aquí es aquí, pero si vos te traes un cosa que tiene un contenido, que está hincado adentro, pero si vos no tienes una persona que puede escribir na derecha, que puede crear una historia na derecha, que puede atrapar la atención del espectador, lamentablemente no está funcionando. Entonces no te queda nada otro que vos te pones sex, que tú rende que morbo, tú rende que guaque, o matamiento, que tú rende que guaque. Sí, importante ese punto que estás tocando. 2 buenas noticias. Ahorita en Hawái, en lo que llaman Aula Hawái, Teatro Cadaquén acaba de abrir algo que se llama Aula Hawái, un espacio rescatado para el teatro. Y están comenzando a hacer funciones. Es un gran esfuerzo del UNISBE de Teatro Cadaquén, que hacen un teatro excelente. Y es para que todo el mundo sepa que, bueno, estamos contando con ese nuevo espacio allí para que vayan. Nosotros tenemos el espacio en otra banda que pronto vamos a comenzar a hacer obras de teatro en pequeño formato adentro y ya vamos a hablar del teatro de calle. Pero ahorita cuando tú acabas de hablar de los típicos ingredientes que hasta ahora se dice es lo que le gusta al público, violencia, sexo y tal. Justo en estos días tenía una conversación con varias señoras que ven telenovelas y que están fanáticas de unas telenovelas turcas. Y cuando ves el fenómeno de la telenovela turca, de estas telenovelas hechas en Turquía, es a nivel mundial. En España es récord, en Latinoamérica, en todos lados, y no hay ni un beso por una cuestión religiosa. Hay una sola novela que escandalizó que los protagonistas se daban un beso en la boca porque eran esposos en la vida real. No hay sexo, no muestran piel, todo lo demás. Y
cuando tú le preguntas a la gente qué te gusta de la novela turca, me gusta lo cultural, me gusta conocer su religión, su forma. Es interesante porque todo es como romántico, no hay... entonces precisamente les gusta porque no contiene el exceso de material que contienen las otras. Correcto. Mita que recordar justamente, ora con nostra papia, di duna attenzione na el tema di arte, ta para nós começar a tomar a sério e apoio na organização que está entrenar, que está dando training, que está sinha no sendo. Mas nós tínhamos sorte. A mim tem o tema de cine, me tem tique problema para papel e budget, mas me tem na contabilidade há interesses criados. Para sobra me ajudam a participar de uma produção que sigo me a leyenda de Buchifil a maneira buscata nell'ante corchico e così. Per sopra, per me che sei, solamente mi ricordo arriva Ava e Gabriel, de última película tra localmente, come te acorda, como film, como película. Y después había leyenda de Buchifil y Jainan había hopi otra cosa. Entonces, me te quiere que es revolución ahí que tú vas, está latente, está vigente, está vivo, para sobra, no sé, una generación de jóvenes que va a escuela, assim com pahasi é trabalho, pero não somente é trabalho técnico, é trabalho criativo, é trabalho, então nós temos mestre de gente caminha nós por aproveitar, e nós temos gente local, nós temos Franklin, nós temos Fifi Rademacher, nós temos gente que pode ajudar nós muito não, passinha, pero arriba é parte de conteúdo, que é a coisa mais importante. Nos ha realizado un proyecto no mucho tiempo pasado, caminando esa curva de combinar un tiki de cada cosa. Es un, sex como tal, no tatín, pero tatín indicación. Pero violencia como tal, no tatín, pero tatín acción. De con, pasó, nos quiera complacer un tiki, nos ha realizado una serie que estaba promedama, con cosa de un apoyo más grande de arriba Cariflix de público y esa está justamente una indicación que nos público gusta producción local y que nos tiene espacio para básicos local siempre por mejorar, siempre por mejor, pero espacio te demanda te talento te producto te ¿qué falta nos? Combinar todos los ingredientes, encanando en el blender y un ticket de decisión del gobierno y de gobernante para mover y tantísimas fundaciones que está generada, que está gana, que está recaudada o que está obteniendo para utilizar de una manera productiva para la comunidad. Con permiso de nuestro invitado Franklin Salgado, no se va a cumplir con algún anuncio y Gis nos está continuando con más. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você transita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini abo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial te ponen a disposición de manera más safe y confortable para despedir o difunto en compañía de vocer nan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia dentro comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. ¿Vos Mr. Prek y vos que evita disalicas? No preocupa. Lap de Met tiene solución pavo. Tra un cita a OMS. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Llámanos na 736-1030 o
E-mail nos na info@labthemet.org y nos tabing pregbo tena bokas. Si bo no por llega cerca Lab the Met te llega cerca bo. Nós estamos back com mais nosso programa Jawe, cerrando semana com programa maneira sempre, um tique mais inclinado para a parte cultural, social, nós uma surpresa parceira, nós pouco tem a ver com cultura, com música mais tanto, pero é uma surpresa grande. Coordenação com nós chegando a bastante aqui na Agência Funerária Señorial, uma organização que há mais de 30 anos ha dado um serviço na nossa comunidade de Corsau com profissionalismo e respeito. De com é ponto respeito assim importante, para sobra, promete que a cerimônia fúnebre tem uma quantidade de coisas que começam a suceder que está requerido de um trato com respeito. Respeito para defunto sua memória, respeito para a família, respeito para o visitante, e respeito para a regra. Então, pensei, a Agência Funerária Señorial ha desenhado seu drive-thru para assim dar a oportunidade de despedir de defunto de um ambiente safe para COVID-19 e confortável para a família, de ERCO, e cultura e protocolo não cumprir de prevenção de COVID-19. Nós estamos pondo à disposição não somente o drive-thru, mas também o serviço de sempre e o compromisso de profissionalismo e respeito. Agência Funerária Señorial. Na nome de Lab the Met, Laboratório de Médicos, de um tempo de pandemia, nós está de cumprir com nosso compromisso de atender a demanda grande, não somente para testes de COVID-19, mas para inteira quantidade de testes de prova que nós regularmente fazemos, mantendo-nos palavra confiabilidade como o mais importante. E na cadena de cuidado está começada em laboratório, que testam para o doctor sa onde o paciente para e para o paciente por ter garantia de resultado confiável através do serviço de Lab the Met, Laboratório de Médicos. Además, nós está Tedembocas, nós aumentamos flota, aumentamos equipo profissional, para assim do novo serviço Tedembocas. Se você não pode vir seca nós chega, se acabou. Lab the Met, Laboratório de Médicos. Na nome também de Sambil, que desarrollar a través do programa de atividade, bien de pacos novo que está abre suporta para receber aí na Sambil e uma quantidade de surpresa cada semana, cada luna nós sacamos calendar de atividade e nós estamos invitados para vir cerca nós, vir compartilhar em família tranquilo, para nós também ter um processo para cumprir cultura e protocolo de prevenção de COVID-19 e de um ambiente mais safe e um ambiente mais grato, nós abordamos para compartilhar de Sambil mais com um centro comercial. E na nome de Bombini Supermarket, para assim compras em ambiente de família, em ambiente de casa, em ambiente cozy de Bombini. Assim nós tratamos o nosso compromisso com cada um de nossos clientes, está dando um serviço excelente. Você chega, você tem turbo, atenção para o COVID-19, você hand sanitizer, você garroche limpi, e você assim compras de um ambiente tranquilo, duche, mas además com um serviço extraordinário. De com, para sobra, Bombinita Bocas. Na Colectra, nós tomamos tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente a telefone 0800-035 di già luna per viernes for di settore di mente te cu settore di noche pa turno servizio nan off patrão cita. Se você traz cita pa già sabra, tambe por ora. Per scoge pa travo cita, riba aqualectra.com e aprovechar mezz'ora pone bo documento na cerca pa bo visita cerca nos vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini a bo. Nós continuamos. Nosso invitado, Franklin Salgado. Nós papeando de arte. Esse é real invitado já, ¿verdad, Franklin? É arte, está nosso invitado de honor en el programa. Passou, é algo que realmente me nota que cometer exagerar. Y si está así, dispensa, están un poco considerar que me está exagerando. Ahora me está pensando que una cosa no se negligia importancia de arte de una comunidad. Si no estaba grupo de sector privado,
o para el artista, el amante de arte, que realmente está dando su tiempo, su esfuerzo, su recurso, su zen y su talento, no tiene arte prácticamente en la Corsao, pues sobra una escuela está limitada, lo que nos mucha nanta y una vez con persona que dedica su mes al desarrollo de explotación de un talento para ser artista, gente no tiene información si no está del sector privado. A trove no está una crítica, pero una invitación a nuestra autoridad nuevo para tener cuenta que es necesidad grande que nuestra comunidad tiene de más apoyo para el arte. El teatro Mester Bini, es necesario sea un centro pro arte, sea un teatro, sea un centro de ciudad. Unda kuta, si estaba tapame, a mí lo vaya, monster que tiene inan, camino del centro pro arte, si ese es lo que tiene, así es inan. Tú no te tapis en el centro de ciudad, para 13 vida ens. Pero un lugar está, cuánto proceso me se toma lugar para buscar terreno, no va así cosas más complicadas. Apte terreno y base cosas y van a traerle. Claro no está aquí te fue man y ya no sin un lugar. A mí te quiere que existe solución más fácil. Pero no está a mitad de sí. Don Franklin, ¿cuáles son las actividades próximas que tiene Arawak y tu grupo de artistas preparados? Sí, Arawak Teatro. Bueno, ahorita tenemos muchas actividades porque se nos acumuló lo que debimos estrenar el año pasado, 2020 y 2021. Entonces, a ver, lo primero que tenemos es, a partir de este viernes, vamos a estar en la calle, en Punda, los viernes. Luego, algunos días vamos a estar en otra banda, hasta vamos a ir a algunas playas, con una actividad que hemos llamado Second Hand Dolls, muñecas de segunda mano. Y son un grupo de personajes surrealistas que van a hacer una campaña que se llama Una vacuna para el alma, a Vaccine for the Soul. Y es algo muy interesante y es un grupo de personajes surrealistas extraños. Tienen un servicio postal que le pusimos Arawak Postal Service. Y ellos van a ir interactuando con la gente en la calle y dependiendo del idioma de la persona, le van a dar una carta. ¿Sí? Las cartas las tenemos prácticamente holandés, inglés y español. Entonces, son cartas de optimismo, esperanza, para encourajar, ¿sabes? Estamos viviendo momentos difíciles, sí, todos estamos golpeados por esta pandemia mundial, el planeta entero, sí, está golpeado. Vamos todos a salir de esto, vamos todos a apostar. Entonces, hicimos un concurso el año pasado de cartas, recibimos muchas cartas, ahora hicimos una selección de esas cartas y algunas son anónimas o algunas personas prefirieron firmarlas con su nombre. Tenemos mensajes muy lindos y muy divertidos a algunos. Entonces vamos a entregar esto en la calle con toda la norma de bioseguridad, por eso es al aire libre, vamos a estar interactuando con la gente. De hecho, ellos llevan guantes, llevan mascarillas. Y ya hicimos pruebas, hicimos un test con público y funcionó muy, muy bien. Entonces vamos a estar en Punda, vamos a estar por toda la ciudad, en las diferentes terrazas. Hay unos días que vamos a estar en otra banda, en la calle, en el puente Emma flotante, en Brion Plain. De hecho, en dos playas vamos a llegar de sorpresa con estos personajes repartiendo estas cartas. Y hay una serie de interacciones teatrales que los personajes van a hacer con la gente. Eso es lo que vamos a arrancar este viernes y nos tiene muy emocionado nuestros Second Hand Dolls, A Vaccine for the Soul. Luego tenemos, hacia octubre vamos a tener unos parades. Es decir, estamos hablando mañana viernes. Sí. Ok. Sí. ¿Y dónde la gente puede verlo? La gente, mira, entre 6 de la tarde y 8 de la noche vamos a estar por las calles, por Punda. Por el centro de la ciudad. Los viernes, todos los viernes es Punda. ¿Y otra banda también? ¿O solamente Punda? Otra banda va a ser algunos sábados. ¿Sí? Todos los próximos 10 viernes son en Punda. Entre 6 de la tarde y 8 de la noche. La gente se los puede encontrar en cualquier esquina, en cualquier parte de la calle, es lo divertido.
Y luego vamos a estar algunos sábados en Otro Banda, lo vamos a ir anunciando por redes sociales. Y vamos, de sorpresa, sí, vamos a estar en 2 playas. Y bueno, interactuando con la gente, divirtiendo a la gente. Tenemos rutinas para niños, jóvenes, adultos mayores. Tenemos rutinas teatrales para personas con movilidad reducida. Están entrenados los chicos, se han entrenado en los últimos 8 meses para manejar diferentes situaciones con el público en la calle. Y realmente los muchachos todos son muy talentosos. De hecho, fíjate que con este espectáculo empezamos otro nivel de formación dentro de nuestro taller, que no es solamente la parte actoral, de drama, de técnica, sino también maquillaje, peluquería y vestuario. Que hemos estado armando. Todo el vestuario es producido allí. El vestuario está escrito, tiene mensajes, lo hicieron los muchachos, los mensajes los crearon los jóvenes artistas. Entonces es muy, yo me siento muy orgulloso de lo que vamos a estar presentando. Y es un esfuerzo totalmente del grupo teatral con el apoyo. Por primera vez tenemos un apoyo afuera, que es Prince Bernhard Culture Fund. Okay. Prince Bernhard Culture Fund nos está apoyando en esta actividad. Agradecemos mucho a Prince Bernhard Culture Fund por todo el apoyo para estas cartas de estas vacunas para el alma. Qué bueno, qué bueno. Opien me sea una vacuna para su alma en temporada aquí seguro. Sí. Franklin, el hecho de que tengan hoy día una sede, una localidad, les permite quizás a lo mejor cumplir o aumentar la cantidad de actores o de futuros artistas, futuros actores. Ustedes están dando clases para nuevos actores. ¿Hay gente que puede acudir a ustedes para recibir alguna formación? Importantísimo. Arawak, con K, teatro, @gmail.com. ¿Teatro en español? Teatro en español. Arawak, teatro, @gmail.com. Arawak Teatro, una sola palabra. Una sola palabra. Una palabra sola. Arawak Teatro. @applestarche@gmail.com. Y en las redes somos Arawak Teatro. @applestarche, Arawak Teatro. En Instagram. Importante eso, sí. En este edificio que estamos en Otro Banda, en el edificio Onda Tabata NCB Bank, Banda di Viaducto. Sí. Aquí tenemos sede en Otro Banda, Bredestrat. Estamos todos los sábados, tenemos training con jóvenes que ya tienen experiencia. Vamos a comenzar, pendiente en las redes sociales, vamos a lanzar toda la campaña. Martes y jueves vamos a tener 3 cursos cada día, entre 2 de la tarde y 8 de la noche. Vamos a tener 3 niveles de formación martes y jueves. Para preadolescentes, adolescentes y adultos. Luego los sábados, en las mañanas de 10 a 1, están los jóvenes artistas con experiencia, y de 2 a 5 hay otro taller de teatro. Básicamente, martes, jueves y sábado vamos a estar entrenando a los artistas en nuestras sedes, en estos talleres de teatro. Yo siempre le digo a todo el mundo que un joven, independientemente que vaya a ser artista, de seguro va a ser mejor manager, mejor abogado, mejor asistente, mejor profesional. A donde se dedique, una vez que tiene la experiencia de las artes escénicas. ¿Sí? Franklin, si acaso a alguien se le ocurre, si tiene un gente, por ejemplo, que tiene un evento, que tiene una apertura de un lugar, que tiene una fiesta de nacimiento, que tiene lo que sea, y que haya presentación de algún grupo, de algún personaje, de algún tipo carácter, de carácter como Santa así, ¿está posible también? Sí, está posible. Hemos hecho cosas sociales, ¿sí? Muy entretenidas para fiestas de cumpleaños, de diferentes motivos sociales. Sí, la gente puede venir con nosotros y eso nos ayuda. Siempre esas pequeñas entradas que tenemos de eventos siempre van a ayudar a fortalecer, porque recordamos que hasta ahora siempre nuestros cursos han sido gratis. Correcto. Sí, para que nadie tenga la excusa
de no poder asistir. Entonces vamos a seguir con algunos cursos gratis, otros donde la gente va a dar alguna suma módica, pequeña, mensual de contribución, pero es básicamente un proyecto social, desarrollo artístico, social, cultural, educativo. Tremendísimo, tremendísimo. Well, Sinan, me te quiere que nos tengo aprovechar de ocasión y queda pendiente ya viernes entre 6 horas para 8, ¿no? Sí. 6 horas para 8, la que nos cana ronda en punta, guaco nos está topanan, guaco nos mayunje vacuna nan, vacuna para nos alma, algún carta nan, por tres un mensaje que porta de gran utilidad. Viste quiere que está en su lugar también para nos expresarnos gratitud na Franklin para tanto tiempo de dedicación, empeño, manera más vista en el inicio de nuestra introducción, sin entregar, sigue lucha y ya no tiene un sede, ya no tiene un grupo más grande y tiki, pero seguro no está llegando a un punto. Mi no te quiere que exacte un trayecto que tiene final, pasó, te hora que por pasó tu día. Y camina hasta volver a renovar, que me vos te llegan a un punto, camina, vos te quieres que meta, es llegada y un capítulo nuevo te abre. Pero lucha, constancia, perseverancia, está es base fundamental para el éxito. Y en el caso aquí, me aseguro que Franklin, con su grupo, que no entregar, está llegando cada día más lejos. Yo creo que vale la pena para expresarte de verdad a nombre del pueblo de Curazao el agradecimiento, Franklin, por el empeño que tú le has puesto a este trabajo. Yo sé que cada peldaño ha sido duro, pero sigue subiendo y eso es importante hoy día con una sede propia, entre comillas, pero una sede para el grupo que ya es bastante y todas las actividades que están desarrollando, pues vale la pena mencionar que eso tiene que ver muy de cerca con la palabra éxito. Importante, sí, Germán. Hemos recibido apoyo de 4 o 5 organizaciones y de personas privadas. En algunos casos hay personas privadas que dicen, no, yo quiero que esto pase en Curazao, quiero apoyarlos, no necesito ninguna exposición pública. A todos ustedes que saben quiénes son, que nos han apoyado, de verdad les agradecemos enormemente. Hemos recibido donaciones de sillas, de mesas, de material de construcción. Hay una fundación que ha sido clave en el material de construcción que nos han donado, que es la fundación de Brazo Social de Coiman, que quiero nombrarlo porque realmente ha sido un gran apoyo. Y Prisberna Culture Fund ahora, Plataforma Otra Banda, y otras personas, donaciones privadas, que de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esa es esta demostración que una sociedad está consciente del valor que el trabajo con anta hace. Shonan, estaba Franklin Salgado, está presidente de la Fundación Arawak Teatro y valga me aprovechar de ocasión para llamar a Danke, no solamente a Franklin, pero a todo el grupo que está dedicado tiempo y espacio para distracción de nuestra sociedad. Manera más visa, nos tiene un material que nos ajaña de nos baúl de recuerdo y pocos días pasados nos comentario allí. No sé, papi, arriba nuestro amigo Semio Jacobs. Semio está un día artista que atrove mesmo un cosco Franklin de otro mundo de arte, de la parte musical. Me te acuerdas Semio como un joven junto con su rumana y su tata. De feliz memoria, nuestro amigo Juancho Jacobs, Mener Jacobs, cabeza de escola San Bernardo, Sayana Boneiro, y junto con su yunan, tiene banda Magic Sound. Me te acordas sempre me saco Boneiro e hope de gente que estava também todo weekend para estava também de weekend para Boneiro nós não estava ta faia para o Magic Sound aí na Carel's Beach Bar com su van color rose bajando todo su equipo na Juancho estava ta ajuda su yunan de setup de banda para a noite assim e a noite na de Boneiro inolvidável com su banda Magic Sound. Siempre que me estaba de topa, Semio, hermano, vos no tienes entrevista ya con nosotros así, hermano, entrevista con nosotros. Lamentablemente, ya,
tempo a passa, material, riba video, turta sofre consequência nandi tempo, pero busca e nos arranha material que, aunque não tenha qualidade que nós estava a desejar, a entrevista não está completo, pero me saco para hopi gente, vai estar de gran placer de por mira siquiera uma entrevista de Semio Jacobs junto com su tata difunto, nosso amigo Juancho Jacobs, Samantha e Román mais chiquito também, de uma entrevista que nós realizar na Carel's Beach Bar, contando inteira história de banda. Lamentavelmente está um segmento só nós por logra, pero me saco para hopi gente e especialmente para Semio, para Fabia Jacobs, ele vai estar algo sumamente great para sobrar. Boneiro su anoche nan e esse tem a ver com turismo, com cultura, com juventude, Boneiro su anoche nan tá na cara estava da ecos e nan e den coração de Kralendijk, Carel's Beach Bar estava a reunir turista, visitante, gente local, simplesmente passou não somente bom serviço e atenção de nosso amigo de Mary e também Johanna e Ana Carels, pero também música e sonido de Magic Sound, que depois sigue desarrollar e chega a uma banda mais importante. Mas la gano será que pida de entrevista aqui conosco para rescatar de Magic Sound. Televidente nang esse tava um número mais, mas me tá querer o eu tava um rock and roll un di night man tinha bom escola programa na escola que todo mundo de escola que vai fazer algo que te deseja. Por exemplo, por cantar bom, você vai participar em esse cantamento e batalha Turner que se ainda também. Então, mais ou menos qual é a cantiga que estava a me agora se mais ou menos que ainda. Não, preferimos não. Bom, nós estamos contentos que nós compartir uma experiência de inteira vida de família Jacobs aqui, que realmente nós estamos contentos de poder apresentar nada em nosso programa de hoje e como um exemplo para a juventude também, me quero que o nosso tour Tinku vai traz de um exemplo, não somente para a dedicação que nós põe na nossa boa, a dedicação que nós põe tursimang, vos não tour por mim, não de tour celebração que não tem festa na Boneiro, que não tem Magic Sound, e a parte de esse tocamento que nós tem tursimang de diferentes lugares que nós apresentar e esse é uma mostra de perseverança, de constância que nós põe na nossa boa, logra algo que queda reflejado na Aruba e que queda reflejado em aceitação que o CD ganha do público, não somente pero na Corsau, de lá tempo vai hobby na disco de Magic Sound de diferentes emissoras de Corsau e esse mostra que está bom produto. Se não estava bom, definitivamente o público não estava tumele, não estava a consumir o produto que Magic Sound, produto novo, novo não, um produto local, produto novo é disco, pero Magic Sound como tal é produto antillano, produto de Boneiro, que agora aqui ela vira produto de exportação de CD que nós traga e que me quero que vai quedar reflejado no próximo CD também. Pues de forma que nos llegan a final de nuestro programa, me te quiere que nos ha complacer un toque simpático para nosotros el programa ya dedicado a la parte cultural. Ahorita nos ya viernes chiquito y nos está contento de poder acompañar otra vez con nuestro programa. Buenas noches, Corsao. Ya Luna, con Dios su poder, un feliz weekend y nos está guardado ya Luna para todo, para otro y para otro. Buenas noches, Corsao.